El tema que vamos a tocar hoy va a ser el tema la religión. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hablar de la religión? Porque para poder hablar de la era moderna, tenemos que ir por el principio de todas las cosas. ¿Qué pasa con la era moderna? En la era moderna se dice, hoy día, se dice que la iglesia es una de las tantas religiones que existen. Entonces vas a escuchar a alguien que va a decir, el cristianismo es cosa del pasado, es una religión como todas las demás. Hay un montón de religiones en el mundo y el cristianismo es otra. Van a decir que la razón por la que existe la religión cristiana es la misma razón por la que existen las demás religiones. ¿Sí? Que la religión cristiana es y que responde a una serie de normas, reglas que son retrógradas. Nos van a decir que el cristianismo es un conjunto de ideas patriarcales. ¿Habrán escuchado eso? Conjunto de ideas patriarcales a las que no tenemos que seguir. ¿Qué es lo que dicen los grupos feministas de esta época? Abajo la religión, fuera la religión. ¿Sí? Por eso en este tiempo se ha establecido que no se enseñe religión en las escuelas. Hay un estatuto que dice que la escuela debe ser laica, con lo cual no se debe enseñar religión en las escuelas. Dice que la religión contamina los cerebros, contamina la manera de pensar y que no nos deja pensar, no nos permite pensar bien. Que la religión en realidad es un estorbo en el crecimiento intelectual de las personas. Entonces, bajo todo ese tipo de dardos que recibe la iglesia, nosotros tenemos que saber cómo defendernos, porque nosotros nos declaramos abiertamente cristianos y declaramos abiertamente que somos una iglesia y que la iglesia es una creación de Cristo y que la iglesia es el lugar en donde deben vivir todas las personas de este mundo. Por eso le decimos a las personas que deben vivir en la iglesia. ¿No es cierto? Bien, pero para poder hablar de esto, para poder hablar de las religiones, la religión cristiana y todo esto, tenemos que saber primero qué es una religión. Así que esto es lo primero que tienen que saber. ¿Qué es una religión? ¿Por qué la gente habla tan libremente de lo que es una religión? Pero a veces la gente, y más la gente moderna, no conoce ni siquiera el origen de la palabra religión. ¿Sí? La palabra religión, en principio, es difícil de rastrear su origen. Pero lo que debemos saber, nosotros los cristianos, es que la palabra religión en sí no es una palabra que está en nuestra Biblia. La palabra religión es una palabra latina, viene del Imperio Romano, ¿sí? Todo lo que vayamos a hablar del latín viene de los romanos, ¿sí? Con lo cual, nuestra Biblia no viene de los romanos. Hemos estudiado en el curso de Nuevos Comienzos que la Biblia tiene 3 idiomas, ¿verdad? El hebreo, el arameo y el griego, pero no el romano. ¿Cuál es el idioma romano? El latín. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos en nuestra Biblia palabras del latín? Porque nuestra Biblia original fue traducida al latín y del latín se tradujo al español. ¿Entienden? Por esa razón, nosotros tenemos palabras latinas dentro de nuestra Biblia. Así que eso es importante. Pero a la vez, la palabra religión traduce a la Biblia original. Y en la Biblia original, el concepto religión significa volverse a Dios.
Cuando ustedes piensen en la palabra religión, piensen en la idea de volverse a Dios. Toda persona que tiene una religión es porque es una persona que trata de volverse a Dios, de tener un Dios, de tener una deidad, de tener alguien en quien creer. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la idea de religión. Ahora, nosotros tenemos que saber que desde que el hombre pecó por primera vez y sus descendientes vivieron alejados de Dios, el hombre entró en un estado diferente. Recuerden el huerto de Edén. ¿Qué pasaba en el huerto de Edén? El hombre estaba en una relación con Dios. El hombre fue creado para vivir en una relación con Dios según la Biblia. ¿Pero qué pasó? El hombre pecó. Sus descendientes, sus hijos, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y todos se alejaron de Dios. Dejaron de tener una relación con Dios, con lo cual el hombre se perdió. Y cuando el hombre se perdió, el hombre empezó a buscar a Dios. ¿Sí? Por eso, los hombres de todo tiempo y de todo lugar saben que hay un Dios. Van a ver que desde la historia de la civilización, ustedes cuando empezaron a estudiar los babilonios, cuando nació la escritura, estudiaron los egipcios, estudiaron las primeras civilizaciones del mundo, hasta el día de hoy, todos tenían sus dioses. Ahora, ¿por qué todos tenían sus dioses? Y esa es una de las grandes preguntas. Porque los hombres de todos los tiempos y de todo lugar siempre han buscado de diferentes maneras conectar con Dios. O sea, reconectar con Dios. Y cuando digo reconectar con Dios, me estoy refiriendo a religión. ¿Qué significa religión? Religar. La palabra original, religión, viene de religar. O sea, volver a ligar, volver a encontrarse. Por eso, religión es volver a conectar con Dios. ¿Sí? Todas las religiones tratan de conectar con Dios. Pero que hay un problema, porque los que conectan con cualquier Dios y no conectan con el Dios verdadero, en realidad tienen ídolos, ¿no es cierto? Porque ¿cuántos dioses hay? Solo uno. La Biblia dice que quienes no conectan con el Dios verdadero, en realidad son necios. ¿Por qué? Porque el hombre, pudiendo conectar con el Dios verdadero, decidió no hacerlo. Y miren lo que dice la Biblia. Romanos 1:20 al 23. Esto anótenselo, ténganlo presente, porque aquí el apóstol Pablo en Romanos, vamos a leer en la versión viviente. Aquí en Romanos, el apóstol Pablo explica por qué el hombre es un ser religioso. Porque el hombre es un ser que trata de regresar a Dios. ¿Sí? ¿Lo leemos? ¿Están listos? Romanos 1:20, 21, 22 y 23. Dice así: pues desde la creación del mundo, Pablo dice, todos han visto los cielos y la tierra. Guárdense eso. Todos vieron los cielos y la tierra. Vean, piensen en esto. Cuando alguien ve los cielos y la tierra, ¿qué ve? Ve algo majestuoso. Y cuando vos te pones a mirar los cielos, te das cuenta de lo pequeño que sos. ¿No es cierto? Cuando ves el firmamento, las montañas y todas esas cosas, decís, wow, qué pequeño que soy. ¿Quién creó todo esto? Y de repente aparece un terremoto, aparecen cosas grandes, vos decís, wow. En algún momento, siempre el hombre piensa que hay un Dios. Bien, sigue diciendo, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Su poder eterno
y su naturaleza divina. Es decir, nosotros los hombres podemos ver en las montañas, en el sol, en la lluvia, podemos ver el poder divino de Dios. ¿Sí? Bien. Como resultado... No, ¿dónde estoy? Divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos, mira lo que dice acá, conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. ¿Qué quiere decir acá? Necios y cabezones, quisimos hacer las cosas a nuestro modo y nunca darle el crédito a Dios, nunca darle la alabanza, nunca reconocerlo a Él como el Señor. Así que, dice, no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y aquí, ¿qué tenemos? A todo lo que son los ídolos. ¿Sí? Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Ese pasaje, guárdenselo en el corazón, porque esto explica por qué el hombre tiene un montón de ídolos y por qué los aztecas tenían los dioses que tenían, por qué los mayas tenían los dioses que tenían, por qué los egipcios tenían los dioses que tenían. ¿Por qué? Porque al no adorar al Dios inmortal y verdadero, ellos creyeron ser sabios y trataron de decir, yo sé quién es el Dios. Y empezaron a tener dioses que nada que ver. Hicieron dioses de madera, y tallaban dioses y así como los tallaban después los adoraban. Es terrible. El apóstol Pablo como que se burla un poco de eso. Así que lo que hay que saber acá es, primero, que es falso que la gente necesita algo en quien creer. Porque eso es lo primero que te dicen. En ese tiempo te dicen, ¿sabes qué pasa? Hay un montón de religiones porque la gente necesita creer en algo. ¿No? ¿Por qué no dicen eso? Y porque la gente, como no puede con muchas cosas, como está limitada en cosas, necesita en quién creer. Falso. El hombre no necesita en quién creer. Lo verdadero es que la gente sabe que hay algo en lo cual hay que creer. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el hombre puede ver con sus propios ojos la deidad de Dios, puede ver la grandeza de Dios, las maravillas de Dios al ver los cielos y la tierra. Ya se da cuenta que hay alguien que dirige el universo. Ya sea en la India, ya sea en las islas Maorí, ya sea en cualquier lugar del mundo. Pero ¿qué pasa? Como la gente no pudo entenderlo al Dios verdadero, buscaron a su modo crear a ese Dios. ¿Entiende? Por eso está lleno de dioses. Ahora, vamos un poquito más adelante y llegamos a esta época, a esta etapa de la vida, donde estamos en la edad postmoderna. Ya ha pasado el modernismo. El modernismo vino con la revolución industrial, vino con la revolución francesa y un montón de cosas nuevas que se hicieron. Y hoy día ya pasamos por esa época. Hoy estamos en la era postmoderna. Y hoy día todas las religiones han expirado, han muerto. Las religiones han muerto en la postmodernidad. Y han expirado, han muerto porque la gente se dio cuenta que Dios no se puede ser si se es un animal. No se puede ser Dios si soy un astro. No puedo ser Dios si soy un animal, si soy
una fuerza natural, un trueno, si soy un viento, si soy un sol. O si fui tallado por un artista. La gente se da cuenta y dice, no puede ser un Dios. Entonces hoy el mundo que razona, los científicos dicen, Dios no existe. No existe ni el Dios de los cristianos y menos el Dios de los persas, por decir algo. ¿Sí? Ahora, así como ellos destruyeron las ideas de dioses, porque fueron hechos o porque son... ¿Qué religiones quedan? ¿Qué religiones quedan en este tiempo? Bueno, las religiones que quedan en este tiempo son básicamente el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Podemos incorporar entre esos también al hinduismo, ¿sí? Pero el hinduismo ni siquiera se considera como una religión, sino como prácticas diarias. ¿Qué pasa con el hinduismo? El hinduismo no es una religión definida. Hay millones de hinduismos, ¿sí? Hay hinduistas que creen en dioses, hay otros que no creen en dioses. Pero, ¿qué se cree en Argentina, en nuestro país, por ejemplo, acerca de las partes de la religión hindú? Se cree en los astros, ¿sí? Por eso tenemos en las revistas y en todos lados que sale el horóscopo. Se cree en el yoga, ¿Cuántos hacen yoga en este tiempo? ¿Sí? Entonces, son prácticas hinduistas. Se cree en el mantra, se cree en la meditación, ¿sí? En todo ese mundo trascendental, ¿sí? Así que religiones ya no quedan, solo 3 religiones muy importantes que les acabo de decir. El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Ahora, el Islam, ¿cuándo surge? En el año 600 después de Cristo. ¿Quién es el Dios del Islam? Alá. Mahoma es su profeta. ¿Sí? Bueno, y ellos creen en Jesús. Y Alá es la forma árabe de decir Elohim. O sea, el padre. Abraham es el primero de ellos. En otras palabras, tienen el mismo Dios que los judíos. ¿Sí? Porque Elohim, o Dios, o Yahvé, o Jehová, es el mismo Dios, Alá. Solo que está dicho uno en hebreo y el otro está dicho en árabe. ¿Sí? El cristianismo. ¿De dónde viene el cristianismo? Viene del judaísmo. Jesús era judío y de Jesús vino Cristo. Y de Cristo el cristianismo. ¿Sí? Entonces, las 3 grandes religiones monoteístas tienen el mismo Dios en origen. ¿Y por qué son dioses que son difíciles de cuestionar? ¿O es un Dios difícil de cuestionar? Porque es un Dios invisible. A todas las religiones las pueden cuestionar porque son dioses hechos, porque los dioses son los astros o porque son animales, pero al Dios invisible nadie puede cuestionar. Así que también vamos a encontrar que está en cuestionamiento porque la ciencia, ¿cómo dice la ciencia que Dios no existe? Porque la ciencia está construida bajo una herramienta que se llama todo lo que se ve, todo lo que es demostrable, entonces existe. ¿Sí? La ciencia va a decir, yo no conozco a Dios porque a Dios nunca lo he visto. No puedo demostrar que Él existe porque no lo he visto. ¿Sí? Así que eso es lo que dice la ciencia. Ahora, básicamente,
El hinduismo se practica las energías que vienen de los astros. Vio que se dice, vos tenés una energía medio rara, ¿sí? ¿Qué se hace hoy día? Se ponen saumerios. ¿De dónde viene el saumerio? También de esa misma zona, del hinduismo. ¿Para qué? Para ahuyentar malos espíritus. ¿Sí? Bueno, los mosquitos, bueno, eso. ¿Sí? ¿Pero se entiende? Básicamente son esas prácticas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero mire lo que dice el Salmo 135:15. Y en la versión Valera, dice así. Salmo 135:15. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Eso dice la Biblia. Ahora, una vez dichas todas estas cosas, una vez entendida la cuestión de la... Vamos a ir a qué dice la Biblia acerca de lo que es la religión. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la idea que transmite la Biblia acerca de lo que se entiende como religión es lo que les dije al principio. La verdadera relación con Dios. La Biblia te va a decir, no hay otra religión sino la que conecta verdaderamente con Dios. Y en la Biblia aparecen dos religiones. ¡Boom! ¡Boom! Algo ha explotado. Usted va a decir, ¿qué está diciendo, pastor? Sí, aparecen dos religiones en la Biblia. No olviden que religión es religar, volver a ligar. Significa que la ligación y la relación que había en el Edén no es una religión, sino una ligión, digamos. Ya están ligados. No se vuelven a ligar. La religión es cuando se necesita volver a ligar, volver a encontrar. La primera religión que Dios establece, la establece a través de Moisés, cuando le da la ley mosaica. Con esa ley dice, ustedes van a seguir esta ley, y esta ley es el testimonio con el cual nosotros vamos a hacer una relación. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ese es el fundamento de la religión judía. Así que Moisés fue el canal para que los judíos tuvieran el primer pacto que creaba la primera religión con Dios. ¿Y cuál es el elemento que los une? La ley, la Torá, el libro de la instrucción, ¿sí? Que en ese tiempo serían los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco para nosotros. Bien, por eso tenemos después una nueva religión. ¿Por qué? Porque Jesús fue el canal que nos trajo la segunda y última religión. ¿Cuál es? La gracia. ¿Vieron que hay como una batalla entre la ley y la gracia? Bueno, ¿por qué? Porque los judíos creían que la ley los podía salvar, pero la ley no los puede salvar. El único que los podía salvar fue Jesucristo, que Él vino a traerles la gracia. ¿Qué es la gracia? El regalo. ¿Qué es el regalo? El don del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el encuentro, lo que hace al nuevo pacto. El nuevo pacto es en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo y por tener al Espíritu Santo tenemos la gracia, el regalo. Y a través de ese regalo podemos y tenemos una relación con Dios. No hay relación con Dios sin primero tener el Espíritu Santo. ¿Sí?
Porque el Espíritu Santo es el que nos conecta directamente con Dios. De hecho, es Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces, vean que son dos religiones diferentes. Porque el apóstol Pablo va a decir que nosotros no nos guiamos por la ley como los judíos, sino que nos guiamos por la gracia de Jesucristo, que Él nos trajo el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí es donde rompe el judaísmo y nace el cristianismo. Por lo tanto, es otra religión. Nosotros no necesitamos ser un judío para poder ligar con Dios. Necesitamos ser cristianos para ligar con Dios. Y no ligamos ya a través del pacto de la ley, porque ese pacto Dios lo hizo solo con los judíos en el monte Sinaí. Pero el pacto nuevo es para todos los gentiles, para todos los que crean, para los hijos de los hijos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice, y prediquen esto, cuéntenselo a todo el mundo, comenzando desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Esa es una nueva religión. Volvemos a ligar con Dios a través de la muerte de cruz de Jesús y su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Así que en la Biblia hay dos religiones. Hay una religión que murió. El apóstol Pablo dijo, si la religión de la ley murió, significa que hay una nueva religión. Hay una nueva manera de encontrarse con Dios. Entonces hay un pacto nuevo. Él está diciendo, el pacto viejo, si está caduco, significa que hay un pacto nuevo. Entonces ahora nosotros nos regimos. El Viejo y el Nuevo Testamento. Exacto. El Viejo Testamento es el viejo pacto y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Ahora, tenemos que entender una cosa. No significa que el Antiguo Testamento no sirve. Sí que sirve. Pero ¿qué pasa? Vino Jesús y lo que hizo fue reinterpretar el antiguo pacto. ¿Por qué lo reinterpreta? Porque en realidad estaba oculto, tenía mensajes ocultos que ellos no podían entender. Y cuando vino Jesús, ¿qué hace? Hace una revelación del antiguo pacto y revela que en el antiguo pacto todo lo que se hablaba de Jesús. ¿Entiendes? Entonces el antiguo pacto al fin y al cabo, ¿qué era? Era la escalera por la cual nosotros íbamos a conocer a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que queda? Cuando llegamos al nuevo pacto, queda que el antiguo pacto, como un precedente. Vean, esto que hoy tenemos fue escrito. Estaba testificado desde el comienzo del mundo, desde los primeros tiempos. Desde Adán en adelante, el Señor nos viene avisando que va a venir Cristo. ¿Sí? Entonces, toda esa religión acaba de morir, pero la palabra no muere. Porque la palabra ahora es entendida en su totalidad, de modo que ella explica esto que va a venir ahora, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso nosotros cuando estudiamos un nuevo comienzo hacemos unas flechas en la Biblia. La Biblia en el centro, una flecha que dice, todos estos hablaban de Cristo y el nuevo pacto, todos estos también hablan de Cristo. Los primeros, ¿qué hacen? Dicen, Cristo va a venir, y estos dicen, ¿cómo vino Cristo? ¿Sí? Entonces, por eso el Evangelio es cristocéntrico, porque Jesús es el centro del Evangelio. Y por eso somos cristianos, porque Cristo es el centro del Evangelio. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber es que debemos reconocer que no tenemos una religión. Tenemos, como dice mi padre, la religión. Porque ¿quiénes son los únicos que pueden conectar con Dios? Nosotros, a través de Jesucristo. Sin la muerte de Jesús y su resurrección no hay forma de conectar con Dios. Con lo cual, ¿qué pasa con el judaísmo? Queda como una cultura, pero no como un acercamiento a Dios. ¿Sí? No hay forma de ir a Dios sin pasar por Cristo y por su cruz y por su muerte. Por eso tenemos judaísmo
mesiánico, que son los judíos que sí creyeron en Jesús. Y ellos son salvados. ¿Sí? Ahora, si los demás son salvados, no lo sé. El apóstol Pablo dice que Dios va a salvar sí o sí a los judíos porque es su pueblo. Así que eso es un debate entre cristianos. No lo sé. Y no importa. No importa. Lo único que importa es que nosotros somos cristianos y somos la religión de Dios. Porque es la única manera que nos enseñan que podamos entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Si los judíos nacieron judíos y van a entrar en el reino, no lo sé, quizás sí. Pero nosotros que no somos judíos, la única manera de entrar en el reino de Dios es a través de Jesús. Amén. Así que no tenemos una religión, tenemos la única religión, porque tenemos el Segundo Testamento que nos enseña cómo religarnos con Dios. Todas las demás son maneras humanas de buscar a Dios. Son maneras necias, dice el apóstol Pablo, de buscar a Dios. Así que cualquiera otra religión que no tenga a Cristo Jesús como su centro, no es una verdadera religión, porque la única verdadera religión es la que conecta con Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Cuántas maneras de conectar con Dios hay? Una sola. La Biblia dice que hay una fe, un bautismo y una sola salvación. Y un solo Salvador, quien es Jesucristo mismo. Amén. Así que, ¿cómo nosotros podemos decir que esta es la verdadera religión? Ya que Dios es un ser invisible, ¿cómo podemos nosotros decir que tenemos, bueno, la Biblia? La Biblia es la fuente de nuestra religión, de nuestra manera de religar con Dios. La Biblia es nuestro libro de instrucción. ¿Y qué pasa? Este libro dice la misma Escritura que fue creado y que fue inspirado por Dios. ¿Y qué es lo que nos puede llevar a nosotros a creer que esto es divino? Primero, porque hay ciertas evidencias. Lo primero de todo es que fue escrito por 40 personas que vivieron en diferentes épocas, que no se conocieron entre sí, que eran de diferentes clases sociales, de diferentes países, de diferentes lenguas. Y aún así, ellos hicieron un libro que todas las partes convergen las unas con las otras. ¿Qué significa eso? Que cada uno de ellos fue inspirado por la misma divinidad, por el mismo ser, por el mismo Dios. Así que todos los 40 hombres fueron inspirados por inspiración divina, por la inspiración del único Dios, y este libro fue escrito en 1500 años. Vean que en esos 1500 años, personas que no se conocieron, que cada uno escribió lo que Dios les hacía escribir, cuando conectaron todos esos libros, llegaron a ser un solo libro llamado hoy la Biblia. ¿Sí? Así que, ¿cuál es la verdadera religión? Es la pregunta. La primera religión fue reemplazada, ¿sí? Que es la religión judía, por la nueva religión que es la gracia. Entonces, nuestra religión hoy día es la única religión, y la religión de la gracia de Jesucristo es nuestra religión. Usted dijo que hay un Dios, pero no una vez nos contaste que Jesucristo dijo, o creen en mí su Dios, o creen en el Dios del dinero. ¿Es verdad? Porque el Dios dinero también existe. Y vos dijiste solo un Dios y no. Sí, pero hay un solo Dios verdadero. Ese es el punto. Por eso les acabo de decir estas palabras. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Sí? La religión del Dios verdadero. ¿El Dios dinero? Fuera. ¿Se puede acabar el dinero un día? Pero el Dios nuestro nunca se va a acabar. Amén. Ahora, vamos a hacer una interpretación de nuestra religión. ¿Cuál es nuestra religión? Sabemos que nuestra religión está fundada en Jesucristo y en su muerte y resurrección, en su gracia.
Ok. Ahora, ¿cuál es nuestra forma de ejercer la religión? Lo leímos el viernes. Santiago 1, 26 y 27. Nueva traducción viviente. Santiago 1, 26 y 27. Lo leemos. ¿Están listos? Dice así: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Punto número 1. Verso 27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en, 2 puntos, ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Y el otro punto, no dejar que el mundo te corrompa. Bien, en otras palabras, la religión nuestra expresa la vida de Jesús. Piénsenlo. Jesús sanando a los enfermos, ayudando a las viudas, ayudando a los huérfanos y nunca corrompiéndose. Vean, la vida de Jesús es la religión misma, es la religión verdadera. Y nosotros somos cristianos, que significa seguidores de Jesús. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Alabar, adorar, todo eso. No es esa la verdadera religión. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos a Jesús cuando colaboramos con el prójimo, cuando ayudamos, cuando amamos al prójimo, ¿sí? Y cuando no nos corrompemos. Porque tranquilamente yo puedo ayudar al prójimo y recibir dinero por afuera, recibir dinero de donaciones y quedarme con una parte. Cosa que hacen las grandes ONG. O casualidad, los que dirigen las grandes ONG del mundo son personas muy adineradas. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser tan adinerados si ellos están tratando de ayudar a las personas? ¿Por qué? Porque reciben mucho dinero, se quedan con gran parte y la otra reparten también un poco. Como decían algunos, ese, bueno, será un gran ladrón, pero reparte. No, ¿qué importa si reparte? Y es un gran ladrón. Para nosotros, nuestra religión es amar al prójimo y no corrompernos, ¿sí? Y no corrompernos con el mundo. Esa es la verdadera religión. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bien, entonces, la religión. ¿Cuántas religiones hay? ¿Existen muchas religiones? El mundo le va a llamar religión a todo. Pero quiero que sepan, cuando alguien le va a decir, ustedes son una de las religiones como todo el mundo, usted diga, no, Señor, hay solo una religión, porque religión significa conectar con Dios. Y la única religión que conecta con Dios es el cristianismo. Y le van a decir, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios, que fue inspirada y que hay evidencia espiritual que dice que esa es la palabra verdadera, porque 40 personas fueron las que la escribieron sin conocerse y aún así todo lo que escribieron dicen la misma cosa. Todos hablan de Cristo Jesús, aunque no se conocían, incluso muchos de ellos no conocían a Jesús. Sin embargo, hablaban de Jesús. ¿Sí? Entonces, eso es una evidencia bien clara de que la palabra de Dios nos lleva a conectar con Jesús. Y que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque este libro sagrado, escrito de esa manera tan impresionante, nos lleva a entender que Él es el Señor. Y ella nos enseña y dice que nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie puede venir al Padre que está en mí si no pasa primero por mí, que soy de carne. Entonces,
La única manera de alcanzar a Dios, de religar con Dios, es a través de Cristo Jesús. No hay otra manera, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvados. La única manera de salvarnos de esta perdición y de volver a Dios es a través de Cristo Jesús. La única y verdadera religión. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Bien, ahora voy a pasar a escuchar preguntas. Si alguien se anima a hacer preguntas y quiere decir, yo los escucho. ¿Una pregunta? A ver. Porque escuchen esto, piensen en esto. Lo que hay que pensar ahora es, ¿qué es lo que yo escucho en la calle? ¿Qué cosas nos dicen a nosotros? ¿Cómo puedo defender yo lo que yo creo? No olviden, afuera dicen, abajo la iglesia. Quiero una educación laica. Dios no existe. Pregunten. Muchos pastores y muchos ministros dicen que ninguna religión nos puede salvar, solamente Cristo. Y ahora nosotros tenemos que reinterpretarlo. Me dio una idea. ¿Saben qué se dice? Se dice, y eso dicen los creyentes, los cristianos. Nosotros no somos una religión, somos una relación. ¿Para qué contesto esto? ¿Para qué contesto esto? Entonces, no somos una religión, somos una relación. No, señor. Somos la única relación con Dios porque somos la única religión. Religión es religar, es relacionarse. Lo demás no es una religión, porque lo único que religa con Dios es nuestra religión. Entonces, si hay religiones, no hay religiones. Hay intentos de religiones. Anótense eso. Todas son intentos de religiones porque todas intentan ligar con Dios, mas no lo logran. Porque la única manera de religar con Dios es a través de Cristo Jesús y de tener el Espíritu Santo. ¿Sí? No contesté, ¿no? Perfecto, bien. ¿Cómo sabían de Dios y cómo contaban de Dios si ni lo conocían? Siempre contaban de Dios, pero no sabían de él. Perfecto. Bien. ¿Qué es lo que pasaba? La gente hablaba de Dios, pero no lo conocía. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 1:20? Sí, bueno, el Dios no conocido. ¿Pero qué es lo que estaba pasando? Es que todos tenían dioses. Y todos decían, ese es mi Dios. ¿Por qué decían eso? Porque lo veían a Dios, lo sentían a Dios. Dios estaba, pero no lo podían reconocer. ¿Por qué no lo podían reconocer? Porque Él no se presentó. ¿Entienden? ¿Cuándo se presenta Dios? En el monte. Se acerca a Moisés y le dice, yo soy el que soy. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo soy el que los saqué de Egipto. Y ahí se presenta. ¿Y con qué nombre les diré a estos israelitas? Yo soy. ¿Y qué es yo soy? ¿Qué es yo soy? Es actual, es presente. Yo soy significa algo así como el ser, el que es, el que siempre es. ¿Sí? Es un nombre que no se puede pronunciar. ¿Sí? Que es difícil de pronunciar. De hecho, se ha perdido la pronunciación original que la escuchó Moisés. ¿Sí? Así que la pronunciación verdadera de Dios no está en nuestro poder. Así que, ¿qué es lo que nos queda? Jesús. ¿Sí? Al hablar de Jesús,
nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, entonces a través de él llegamos al Padre. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Preguntas. Con respecto a que se dice que somos una secta, o qué sería lo negativo de ser una secta, porque está ligado a las religiones. Sí. Ok. Acá tenemos un problema. En principio yo estoy hablando del cristianismo. Y cuando me refiero al cristianismo me refiero a todos los que creen en Cristo. Así que todos nosotros somos... Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hicimos los cristianos? Nos equivocamos muchas veces y una de las equivocaciones es dividirnos los unos de los otros. Pelearnos y decir yo tengo la verdad y vos no, lo que vos estás interpretando en realidad está incorrecto, por lo tanto me voy de tu iglesia. ¿Mm? ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces? La iglesia se dividió y se sigue dividiendo. Ahora tenemos más de 1700 divisiones dentro del cristianismo. Imagínate. Con lo cual, yo no me quiero representar por ninguna. Quiero ser cristiano a secas. Seguidor de Cristo Jesús. No quiero representar ni al pentecostalismo, ni a la iglesia adventista, ni a la iglesia anglicana, ni a la... No. Para nada. No represento a ninguna de esas divisiones. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nos van a decir, pero sos una secta. Discúlpeme, señor, no soy ninguna secta. Soy cristiano a secas. Y cristiano. Pero usted es pentecostal. Eso lo dice usted. Usted es católico. Eso lo dice usted. No sé. Seré católico, no sé. Entonces usted tiene al Papa. No tengo el Papa. Tengo a mi papá Dios. Papa ni Papa. El Papa tiene su Dios. Y si es el mismo Dios que yo. Solo que él le adora en el Vaticano y a su forma. Y yo le adoro como dice la palabra. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a defendernos. No somos una rama de esto, rama de lo otro. No. Porque el día que nosotros nos transformamos en rama de, estamos diciendo, yo soy uno de los que ha dividido la iglesia de Cristo. ¿Se entiende? ¿Usted quiere ser un divisor de la iglesia de Cristo? Discúlpeme, será usted. Yo jamás. Claro, porque Jesús. Jesús dice que yo voy a venir a buscar, Jesús viene a buscar su iglesia. Su iglesia. No dice una iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Jesús? ¿Una de 1700? No, señor. La iglesia de Jesús es la iglesia de Jesús. Todos los que creen en Jesucristo son salvos, dice la palabra. San Juan 3:16. ¿Sí? Todos aquellos que creyeron en Jesucristo son salvos. Ahora usted va a decir, pero ¿cómo tienen que creer? Ese es otro tema. Si creíste en Jesucristo, bien, puedes ser bautizado. Le dijo Felipe al etíope. ¿Creíste que Jesucristo es el Señor? Sí, bien puedes ser bautizado. ¿Sí? Entonces, eso es. Creer que Jesucristo es el Señor, esa es nuestra confesión de fe. Jesucristo es el Señor. Si Jesucristo es nuestro Señor, entonces podemos tener acceso al Padre. Si no está esa confesión, no podemos tener acceso al cielo. ¿Sí? Otra. ¿Pregunta? Sí. Relacionado con el Dios del dinero. El Dios dinero. Se refiere al amor. Sí. El amor a Dios es el principio de todas las bondades. ¿No? El amor al dinero es la raíz De todo mal. de todos los males. Esa es la diferencia. El Dios dinero terrenal y el Dios nuestro, Sí. Jehová de los ejércitos, ¿no? Sí. Es el Dios de todos los humanos. Jehová Shireh. Dice la palabra de Dios que Dios es nuestro proveedor. No el dinero. Es más, el dinero argentino cada vez provee menos. Así que es un Dios devaluado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que confiar nuestra provisión de parte de Dios. Sí. Referido al Dios del dinero, Sí. quería preguntar algo que yo me estoy haciendo una reinterpretación, de que no solamente es el dinero, sino con todo lo material en sí que hay en este mundo. ¿Puede ser también eso o solamente con el dinero? No. Con eso y con todo lo que tiene que ver con el dinero. Porque fíjate, lo que pasó con el joven rico,
El Señor le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él dijo, no. Pero no lo dijo por el dinero. Dijo, porque todo lo que tengo. Entonces ahí está el Dios. El Dios que es todo lo material que yo tengo. Sí, más vale que se puede transformar en dinero. Pero el dinero representa todo lo material. O sea, todo está valuado a través del dinero. ¿Pero qué es lo que está valuado a través del dinero? Todas las cosas materiales. Entonces yo tengo el dinero, ¿por qué? ¿Porque lo amo? No, porque me da cosas materiales. ¿Sí? Entonces por eso nosotros no tenemos al Dios dinero, porque el Dios dinero es el que provee las cosas materiales. Mas el Señor dice, yo soy tu proveedor. Y pídeme a mí que yo te lo daré. Todo lo que tú me pidas, yo te lo daré. Aparte, yo sé cuáles son tus necesidades, dice el Señor. ¿Sí? Así que ahí tenemos una batalla entre el Dios Jireh, Jehová Jireh, y tenemos otra batalla con el Dios dinero. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que tener al dinero, pero el dinero, ¿quién nos lo da? Nuestro proveedor. El dinero no es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor que nos da el dinero. Y si gana Milei nos va a dar dólares. No importa. ¿Entienden? No sé, bueno, estoy diciendo un chiste. Pero entiendan que cualquiera sea el poder de compra que nosotros tengamos, siempre como hijos de Dios lo recibimos de parte de Dios. Amén. Y si Dios nos da dinero, bienvenido. Y si Dios nos da de otra manera, que sea de otra manera. ¿Sí? Bien. Preguntas. Pastor, Sí. ¿por qué la Iglesia Católica hace todo lo contrario? Oh, sí. Se lo tendríamos que preguntar a todos los papas. Porque acumula riqueza, Exacto. después el celibato. Bueno, ellos empezaron a acumular riqueza cuando quisieron hacer el Vaticano. Y ahí es cuando Martín Lutero, que era un sacerdote católico, se enoja con la iglesia, protesta contra la iglesia, y eso se llamó la Reforma, que es la reforma de la iglesia. Lutero y todos sus seguidores dividieron la iglesia una vez más y dijeron, nosotros no queremos hacer dinero, queremos predicar el verdadero evangelio. Entonces, por eso, él decidió salirse de la iglesia, porque la iglesia lo único que hacía era juntar dinero. Es más, te decían, yo te puedo dar el Espíritu Santo si me pagas tanto. Yo te puedo perdonar los pecados si vos me das tanto. Y todo ese dinero iba a la construcción del Vaticano. Así que por eso el Vaticano es un edificio de los más ricos y del mundo, lleno de oro, lleno. Hubo testimonios de gente famosa que ellos han dicho que el Papa le decía que tenía que pagarle cierto dinero para tener un lugar en el cielo. Tal cual, eso es. Es más, hay terrenos en el cielo que se vendían, ¿sí? Así que imagínate si no hicieran plata. Y eso está muy mal, por supuesto. Ahora, son prácticas de la iglesia que nosotros tenemos que tomarlas como nuestras y decir, yo, Señor, jamás voy a cometer ese pecado. Nosotros no vamos a vender el reino, no vamos a vender el evangelio, ¿sí? Porque eso fue un error que ha cometido la iglesia. No puedo decir que son la gran Babilonia, porque van a ver en redes sociales que dicen que los católicos son la gran Babilonia y todo eso. ¿Eso quién lo dice? ¿Entiende? Entonces, no. La iglesia es una, la iglesia de Dios, y los pecados de la iglesia son los pecados de la iglesia. Hagámonos cargo de todos los pecados que hemos cometido como iglesia. Y de los que seguimos cometiendo. Sí. Hubo mucha gente rica que se asesinó porque estaba muy solo. Sí. Claro, es verdad. ¿Por qué? Porque ellos tenían tanto dinero que el dinero no los hacía feliz. Entonces se mataban. Porque el Dios dinero no te hace feliz. Amén. ¿Quién es el que te hace feliz? Jesucristo. Pregunta. ¿El Dios? ¿El Dios del pacto? Porque el Dios del pacto es nuestro Dios. O sea, nosotros tenemos un Dios porque tenemos un pacto. Pero hay muchos que dicen del pacto, pero pactan, como resulta diciendo ellos, del dinero, ¿no? Pactan con Sí. Dios. Por eso digo que hay. Ah, entiendo. Sí, sí. Hay pactos que se hacen, ¿sí? Hay hermanos que por ahí pactan. Poneles, yo hice un pacto con Dios un día.
No sé si me lo tomó, pero yo se lo hice. Le dije al Señor, Señor, si yo me porto bien y no ando besando chicas y todas esas cosas, ¿me vas a dar una chica que no haya tenido novio? Y lo pacté con Dios. Creo que me la dio. Así que, hasta que se por lo contrario, yo creo que tengo una chica que solamente salió conmigo y con nadie más. Así que gracias a Dios. Bueno, pero ese no es el pacto del que estamos hablando recién. Nosotros podemos hacer muchos pactos con Dios. Y quizás a Dios le agrade o quizás no le agrade. Porque yo le puedo pactar a Dios y decirle, Señor, quiero un Lamborghini. Y si vos me das un Lamborghini, yo le predico a mi hijo. Entonces, hay pactos que hay que ver si el Señor los recibe. Pero creo que un pacto de santidad, de santificación, un pacto que uno se acerca a Dios de algún modo, está bueno. ¿Sí? Pactar. No de cosas materiales. Malaquías le habla al hombre, principalmente al ministro, le habla de un pacto con Dios, ¿no? Sí. Pero habla de las consecuencias del pacto que tiene con Dios. Sí. Esas que puede tener respecto al amor, Sí. ¿no? Es tener muchas cosas. Sí. Ahora se cumple el amor de Dios como corresponde. Ahora se va al amor, al dinero, ¿no? Entonces deja de diezmar, deja de ofrendar, hablando de la iglesia, ¿no? Sí. Se pone codicioso, Sí. empieza a robar, y muchas cosas. Se va añadiéndose eso, porque el carácter de la persona va cambiando. Exacto. Va cambiando y se va haciendo, tal vez, odioso, digamos. Bueno, vean ese caso, por ejemplo, el caso del dinero. Van a encontrar en Malaquías, en el pasaje que habla, y dice, ustedes le robaron a Dios en sus diezmos y ofrendas. Y ellos le dijeron, ¿pero en qué te hemos robado, Señor? Sí, en tus diezmos y ofrendas. ¿Cómo? Sí. No es que no diezmaban, no es que no ofrendaban, sino que decían que le daban el diezmo y le daban el 5. Y Dios no es tonto. Señor, te he dado el diezmo. A mí me lo está diciendo, yo te conozco el corazón, chanta. ¿Entendés? Yo vi cuánto me diste, yo vi cuánto había en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que le ofende a Dios? Que le mientas en la cara. Entonces, ese fue el pecado. No le mientas al Señor. ¿Sí? Porque Él conoce los corazones. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Es que nosotros tengamos un corazón real para con Él. Y eso nos hace ligar con Jesús. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a ligar con Dios? ¿Cómo vamos a cumplir nuestra religión? Si nosotros tenemos amor por el prójimo, porque el amor por el prójimo, si lo hacemos en el nombre de Jesús, es amor a Dios. O sea, el Señor va a decir, si lo hiciste con el prójimo, entonces lo hiciste conmigo. ¿Sí? Esto no cuenta para las personas que hacen beneficencia porque son de buen corazón. Una cosa es tener buen corazón y otra cosa es tener el corazón de Dios. Pero algo como, si le negaste agua a un niño, Sí, no me negaste nada más. claro, No le pediste a nadie. por supuesto. Porque ya está. Sí, lo que menos puedes hacer es negarle a un hijo o a un niño el agua, porque además el mundo mismo te dice, el agua no se le niega a nadie. ¿Sí? Sin embargo, nosotros habitualmente le negamos muchas cosas a muchas personas. Igual con lo del Sí. pacto, eso es lo que dijo Luis. Yo creo que lo más lindo de hacer un pacto con Dios tiene que ver con una decisión que tomamos. Cuando nosotros tomamos una decisión y necesitamos la ayuda de Dios, entonces ahí pactamos con el Señor. Tomé tal decisión, necesito que mi familia sea bendecida y voy a ayudar y voy a orar, voy a hacer todo lo que sea que tengo que hacer, pero necesito Dios que me respalde. Sí. Ahí es cuando pactamos con Dios y Dios se alegra de ese tipo de pacto. Por lo monetario, la palabra está escrita, no te preocupes. No te preocupes que se te será añadido. Sí. Y creo que ese es el debate. Claro, es más, hay un pacto que hizo Salomón. Señor, yo tengo que dirigir a este reino y no sé cómo hacerlo. Lo único que te pido es sabiduría, inteligencia para poder hacerlo. No te pido riqueza, no te pido dinero, no te pido nada. No, le dijo eso, solo te pido esto. Y el Señor le dijo, por cuanto no me pediste riqueza, no me pediste ninguna de esas cosas, yo te daré la
inteligencia y también te daré riqueza. Fue una bendición que Dios tuvo para con él. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Pastor, una pregunta. Sí. Referida a la pregunta que hoy nos hizo, ¿será que la religión es un invento de los hombres? Sí. Yo estuve preguntando a personas que trabajan y algunas me dijeron que la religión fue inventada por los hombres. Y otras personas, más o menos que creen en Dios, me dijeron que es un medio que Dios usa para ayudar a la gente a acercarse a Él. Sí. ¿Y vos qué pensás? La segunda opción. Pero ¿viste que te dicen la primera opción, que es un invento de los hombres? ¿Qué le vamos a decir cuando nos dicen es un invento de los hombres? Te voy a contar la historia de la Biblia. La Biblia la escribieron 40 personas que no se conocen entre sí ni nada. Sin embargo, cuando fueron todos inspirados por el mismo Dios. Y eso te lo voy a probar cuando pongo todos los libros en uno solo y es un solo libro. Y habla todo de lo mismo. Entonces, esa es una de las grandes pruebas por las cuales nosotros podemos decir que ese texto bíblico ampara el conocimiento de nuestro pacto con Dios. ¿Sí? La importancia de definir religión es religar. Esa es otra también. ¿Pero qué pensás que es una religión vos? Ahí está. ¿Y una religión son todas las religiones que tienen sus dioses? No, señor. Religión significa religar con Dios. Y la única religión que liga con Dios es la cristiana, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y porque la Biblia muestra cómo hay un solo Dios a través del libro sagrado, escrito por 40 hombres durante 1000 años, 1500 años, personas de diferentes lugares, de diferentes religiones no, sino de diferentes situaciones sociales. Sin embargo, todos fueron inspirados por el mismo espíritu y crearon un texto que no se contrapone entre sí. ¿Sí? La Biblia habla de algo muy simple cuando dice, volveos a mí, Sí. volver a Dios, ¿no? Sí. Porque en el Edén, Exacto. Bueno, ese volver a Dios es religar. volveos a mí, yo me volveré a Ujú. Dani Coria, ibas a decir algo. Sí, ¿cómo podemos, cuando estamos hablando nosotros, cómo podemos contextualizar nosotros ahora lo que hemos leído de Santiago, donde dice nosotros que debemos ayudar al prójimo, que esa sería la muestra de la verdadera religión, ¿no es cierto? Ujú. Cuando la palabra también, por ejemplo, lo vemos a Pedro y a Juan que no le dieron nada, estaba ahí en el templo de la hermosa, estaba sentado, sino que le partieron el evangelio, no le dieron ayuda Monetaria, dinero. Después también lo tenemos a Pablo en el libro de Tesalonicenses que dice que el que no quiere trabajar que tampoco coma. Ujú. Y parecería como que con esos ejemplos y con lo que nosotros estamos partiendo acá, parecería como que serían contradictorios Sí. uno con otro, ¿no? ¿Alguna idea de eso? Sí. Bueno, vamos al primer ejemplo, el ejemplo de Pedro y Juan en la Hermosa, ¿no? Cuando fueron. Bueno, ¿qué pasa? Dice que tenemos que ayudar al pobre, ayudar a la persona. Bueno, acá teníamos a un desvalido, ¿no? Y ellos no le dieron dinero. O sea, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que darle dinero o que tenemos que ayudarlo. Y no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? Le dio lo mejor que le podía haber dado, le dio la sanidad para que él mismo se levante. Y él se gozó más que nunca en su vida ese día. Así que ahí le puedes decir eso, de una en la primera. Vamos. Oro y plata no tengo, pero ¿qué tengo? Un corazón, tengo, no sé, te puedo llevar a casa, no sé, te puedo dar mi chaqueta. ¿Qué puedo hacer por ti? Puedo orar por ti, ¿qué puedo hacer? Te puedo venir a ver en esta semana, y si comiste, si no comiste, si no tengo hoy, quizás mañana tenga y venga y te traigo. Oro por vos, te predico el evangelio. Todas esas cosas que podamos hacer por el prójimo. Bien, y el otro caso era... el que no quiere, el que no trabaja, que no come. Bueno, en ese caso, como está hablando, se está refiriendo a los vagos que había en la iglesia, que no querían trabajar y que no querían ayudar a sus esposas, a su familia, a sus hijos, y lo tenían en las patitas, así nomás. Entonces está diciendo, hey, trabaja. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al ejemplo. Yo digo, bueno, si yo puedo tomar este texto así como está, puedo decir, bueno, entonces mi bebecito, que no coma.
porque él no trabaja. ¿Entendés? Entonces lo voy a llevar a ese lugar y decir, no, mi hijo es chiquitito, él no tiene que trabajar. ¿Qué? ¿Entonces que no coma, Pablo? Pablo me va a decir, no, no lo estaba diciendo en ese término, estaba hablando de otra cosa. ¿Sí? Así que, mándale tu criatura y ya. Mándale al bebecito y decir, el bebecito no trabaja. ¿Qué? ¿No tiene que comer? No. Hay que alimentarlo. El Señor nos enseña que nosotros tenemos que ser buenos padres. Así que, no sé si contesté, pero capaz que con esa, yo saldría con esa. No, por supuesto. Eso. Bueno, lo que acaba de decir Dani. Los hijos de Dios no deben ser vagos. Es más, ese es un espíritu inmundo, el espíritu de vagancia. ¿Sí? Hermana. Me pasó una cuestión cuando venía para aquí. Había un chico tirado en la calle y me dice, señorita, ¿me compras una empanada? Justo a la otra cuadra estaba la casa de empanada. Y no, lo miré y no le dije nada. Entré a comprar 2 empanadas, le compré. Le digo, Dios te bendiga. Gracias, señorita. Claro, perfecto. Salió de mi casa. Por supuesto. No damos. Por supuesto. Seguro. A mí me pasó una vez así. Venía una señora con un nene que venía para comer. Yo le compré para comer. ¿Qué hago? Ahora y lo bajo y lo voy a tirar. Me quedé mal. Yo tenía hambre, pero la bolsa que tenía estaba llena de comida. Hamburguesa, Sí. todo. Y yo pensaba, me das algo para comer. Yo le dije, te voy a dar plata. Y lo tiré la comida y se va. Yo dije, yo no tenía hambre. Cuando Claro, yo sí. Vuelta, me encuentro otra vez, la bolsa tenía llena de comida. Bueno, vamos a encontrar de todo también. Así que ahí necesitamos la ayuda de Dios ahí para entender qué hacer en ese momento. Es así. A veces se están burlando de nosotros. Que uno ya no cumplió con lo que tenía que hacer delante de los ojos de Dios. Lo que él hizo corre por su cuenta. Por supuesto, es su propio pecado. Delante de los ojos del Padre cumplió Con su deber cristiano. su deber cristiano. Sí, con su religión. Lo mismo también pasó cuando fui al hospital. Llevó comida, todo eso, y después le dice, ay, otra vez esto, otra vez no hay otra cosa. Pasa mucho, es verdad. Le quedé mirando, pero bueno, lo único que tenemos es eso, y no somos una iglesia millonaria, somos una iglesia que damos de corazón. Claro, por supuesto. Y me dice, no, Lo que tengo te dio, y dijo el apóstol. mucha está cansada de comer esa comida. Bueno, está bien, que Dios te bendiga, y me fui. Bien. Mano Raúl. No están escuchando sobre los 40 Escritores, sí. al final de todo lo que estamos viviendo, al final de todo salió uno, todos coincidieron con 40. O sea que tenemos nosotros. Y hay otros por las calles, lo que tiene la Biblia. ¿De dónde sale esa Biblia? Para. ¿Que tienen otras Biblias diferentes? Por ejemplo, aquí con mi Biblia y hay versículos que, por ejemplo, Jesucristo. Ah, la Biblia de los Testigos de Jehová que no tienen... Ah, bueno, pero esas son Biblias que están retocadas. Sí. Claro, la Biblia de los Testigos de Jehová no dice Jesús, dice Jehová en todos lados. ¿Sí? Pero bueno, eso es una Biblia apócrifa. O sea, claro. Y ellos, lo que pasa es que ellos, como ellos piensan que Jesús no es Dios, cada vez que dice Jesús, lo piensan como un profeta, algo de eso. No es Dios. Sí. Y toda la Biblia habla de que Jesús es el Señor, así que olvídalo. Sí, no, tu Biblia está apócrifa. Claro, por supuesto. Por supuesto. Bien, nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. ¿Quién más quería preguntar? ¿Alguien tiene una pregunta? A ver, la última pregunta. ¿Por qué las personas tienen la costumbre de culpar a Dios cuando les pasa algo que ven a una persona? Ajá, bueno, voy a contestar eso. ¿Por qué las personas culpan a Dios por ciertas desgracias? Eso también es por un error del Evangelio, porque piensan que el Evangelio es, o sea, que Dios es como el dinero, que puede resolver todo.
Y Dios no está para resolvernos la vida. Dios está para ser Dios. Nosotros estamos para ser sus siervos. Entonces, una cosa que nosotros no tenemos que hacer es decir, bueno, a ver, si Dios no salva a tal persona, entonces Dios no existe. Y si Dios te dice, para que me lo quiero llevar. Me lo quiero llevar. O sea, no se trata de vos, se trata de mí. Si yo me lo quiero llevar, me lo llevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? De repente vos tenés un familiar y bueno, las personas tienen que morir porque fue el deseo de Dios. En algún momento va a morir y te va a doler. Sí, te va a doler, pero es la voluntad de Dios. Así que acá no importa mi voluntad, importa la voluntad de Dios. ¿Y qué me toca a mí? Reconocer la voluntad. Si fue tu voluntad, Señor, que así sea. Es lo que pasa con tu familia hoy. Así que puede pasar de que yo deje de creer en Dios. Como Dios no sanó a mi hijo, entonces yo no creo más en el Señor. ¿Y quién te dijo que le iba a sanar? Él se lo quería llevar. ¿Entendés? Entonces se trata del deseo de Dios. Por eso nosotros que somos servidores de Dios, dependemos de Él y de su voluntad y no de la nuestra. Por eso Jesús le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Tenemos que aprender eso, hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y de esa manera no vamos a tener ese problema del que nos está hablando ella. ¿Sí? Puestos todos de pie, vamos a darle gracias al Señor y después vamos a ofrendar porque no ofrendamos. Así que le damos las gracias al Señor. ¿Se van conforme? Gran aprendizaje hoy, ¿no? Mañana otra vez, misma hora, con un tema parecido de debate cultural de estos tiempos, ¿sí? Así que vamos a ir con esos temas y aprender muchísimo para salir a debatir con el mundo y enseñarle la verdad. Amén. Amado Padre, te damos las gracias por este encuentro, gracias por tu palabra. Fija en nuestros corazones y en nuestra mente cada palabra, Señor, que ha salido de tu boca, cada palabra que está en las Escrituras. Señor, enséñanos cada día a poder entender cada vez más tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesucristo, enséñanos a poder enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra familia, poder debatir con cualquiera que se ponga a nuestro alrededor, en la facultad, en el colegio, cualquiera, Señor, poderlo llevar al conocimiento verdadero y que todos te conozcan a ti, que eres el Señor de nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, enséñanos y ayúdanos, Señor, a ser valientes para poder proteger tu evangelio, para predicar tu evangelio y para enfrentar